La ONG Provea ha informado de que un joven de 24 años murió en el estado de Aragua durante las protestas que se desataron este martes tras el llamamiento del presidente Juan Guaidó para que el pueblo venezolano saliera a la calle contra el usurpador, y otras 95 resultaron heridas, 26 en Aragua y 69 en el municipio caraqueño de Chacao. De momento no existe un informe global sobre las cifras de heridos, pero Provea ha señalado que con la muerte de Méndez se eleva a 53 el número de personas fallecidas en las protestas de este año, debido a que en enero pasado también ocurrieron manifestaciones contra el gobierno que se tornaron violentas. Aunque resulta complicado predecir lo que puede ocurrir en los próximos días, lo cierto es que el final del régimen de Maduro no llegó este martes como muchos esperaban. En este artículo les contamos los posibles escenarios a los que se enfrenta Venezuela. Según medios venezolanos, 25 militares han pedido asilo en la Embajada de Brasil en Caracas. Aunque son muchos los países que han mostrado su apoyo al presidente Juan Guaidó, Colombia, Estados Unidos y numerosos países de la UE, entre otros, el régimen de Nicolás Maduro también cuenta con aliados. Además de los apoyos de Bolivia o Cuba, Irán también se ha puesto del lado del mandatario venezolano. El ministro de Exteriores iraní ha asegurado que están contentos de que los venezolanos hayan vencido el golpe de Estado. Air Europa e Iberia han cancelado sus vuelos a Venezuela previstos este miércoles por la situación del país. La aerolínea de Globalia también ha informado a sus clientes de que también pueden verse afectados los vuelos programados para el jueves día 2 y el próximo martes día 10. Por su parte, la aerolínea presidida por Luis Gallego decidirá si cancela o mantiene su próximo vuelo programado a Venezuela, previsto para el próximo sábado día 4, en función de cómo evolucione la situación en el país. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, de Venezuela ha ordenado suspender la emisión de medios nacionales e internacionales, al tiempo que se han producido problemas de acceso a Internet, en plena escalada de tensión por el arranque de la Operación Libertad para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Radio Caracas ha confirmado la noticia vía Twitter. Después de 89 años de transmisión ininterrumpida, la pionera de la radiodifusión venezolana fue sacada del aire hoy. Seguiremos trabajando por y para ustedes. Abajo cadenas. Libertad. En declaraciones para la agencia France Presse, el politólogo Luis Salamanca afirma que la lucha ahora es para ganarse a los militares. Algunos han sido ganados por Guaidó, pero los jerarcas siguen del lado del gobierno. No obstante, prosigue el analista, el empeoramiento de la crisis económica, con la entrada en vigor de un embargo estadounidense al crudo venezolano, provocará un desgaste en las filas castrenses que entrará a jugar en esa pugna. El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido este miércoles al gobierno español en funciones que garantice la seguridad del líder opositor venezolano Leopoldo López y de su familia después de que se hayan refugiado en la residencia del embajador español en Caracas tras ser liberado en una acción impulsada por el presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino por 50 países, Juan Guaidó, según informa Servimedia. Así se pronunció Casado en un mensaje en su perfil de Twitter, en el que escribió lo siguiente: el gobierno tiene que garantizar la seguridad de Leopoldo López, Lilian Tintouri y de su hija que han buscado refugio en la Embajada de España en Caracas. No es solo una obligación sino el deber que tiene nuestro país con la defensa de la libertad y los derechos humanos. La candidata del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que llevar a cabo la Operación Libertad, que ha organizado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es muy difícil frente a una dictadura cruel de Nicolás Maduro. En una entrevista en COPE, recogida por Europa Press,
Álvarez de Toledo ha resaltado que ha sido una operación bien planificada y organizada, pero que es muy difícil por el calibre que tiene. Además, ha indicado que tanto Guaidó como el líder opositor Leopoldo López y su mujer Lilian Tintouri han ido midiendo con mucho cuidado toda la operación. No son personas frívolas, ha añadido. En este artículo, La Popular cuenta su última conversación con López. También el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, ha mostrado su apoyo a Nicolás Maduro y ha condenado enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela. Siria ha condenado este miércoles el intento de golpe de Estado en Venezuela, considerando que su fracaso era un duro golpe para Estados Unidos, a quien acusó de llevar a cabo una política de desestabilización en ese país, según la agencia oficial SANA. Los familiares del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, han lanzado un mensaje a través de las redes sociales en el que piden al militar que se coloque en el lado del pueblo. En la grabación, en la que aparecen 6 familiares de Padrino López, le ruegan que en el uso de sus facultades como ministro de Defensa detenga y desmovilice los colectivos armados del régimen. Asimismo, le recuerdan cuál es su deber como ministro, que no es otro que servir al pueblo, obedecer y apegarte la Constitución de la República que hoy exige el cese de la usurpación y que haya elecciones democráticas. No permitas el genocidio del pueblo, concluyen. En un vídeo un soldado desertor explica la división en el seno de las Fuerzas Armadas venezolanas, solo los jefes están a las buenas con Maduro, asegura. Rusia negó este miércoles haber convencido a Maduro para no huir de Venezuela, según aseguró el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, en una entrevista en televisión y calificó esta afirmación de información de guerra. Además, Moscú ha acusado a Estados Unidos de intentar fomentar un golpe de Estado en Venezuela y de desmoralizar a las Fuerzas Armadas con noticias falsas. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, condenó este miércoles sin matices el golpe de Estado que, a su juicio, se perpetró ayer en Venezuela y consideró un error que el gobierno español reconociese como presidente encargado a Juan Guaidó, de quien dijo busca forzar que intervenga militarmente Estados Unidos en el país latinoamericano. Así se pronunció Iglesias, en una entrevista en La Sexta recogida por Servimedia. Las declaraciones de Iglesias no han tardado en ser respondidas desde Ciudadanos. Tony Cantó ha enviado un mensaje al líder de Podemos a través de su cuenta de Twitter: golpe fue el que hizo la burguesía catalana separatista con ERC y la CAP. ¿Con quiénes vosotros queréis dialogar y pactar? En Venezuela la gente humilde pasa hambre y los opositores son encarcelados, torturados y asesinados. Basta ya de blanquear la barbarie. En la manifestación central del 1 de mayo que se celebra en Madrid también se ha hablado de la situación en Venezuela. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha querido mostrar su solidaridad y apoyo a los trabajadores venezolanos y a todo el pueblo de Venezuela, que necesita libertad y donde la asignatura del reparto de la riqueza es cuestión de muchas décadas atrás. Nadie puede meter la mano ni el pie en Venezuela, ha añadido Álvarez, que ha confiado en que los venezolanos puedan decidir su futuro, según informa EFE. El presidente Juan Guaidó, lejos de rendirse, ha anunciado hace escasos minutos en su cuenta de Twitter cuáles van a ser este miércoles los lugares de concentración en la capital venezolana. Seguimos con más fuerza que nunca Venezuela. Vamos con todo. En España también hay convocadas protestas en apoyo de Juan Guaidó en varias ciudades. La coalición de partidos de Venezuela ha convocado para esta tarde concentraciones en Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante y ciudades de Galicia y Canarias entre las 6 y las 7 horas, al ser las localidades donde residen mayoritariamente los 400.000 venezolanos registrados en España.
El secretario general del Partido Acción Democrática en España, Luis Eduardo Manresa, ha calificado de partida sin retorno y principio del fin la situación en Venezuela tras el llamamiento al levantamiento militar y ciudadano de Guaidó, cuyo paradero dijo desconocer ya que, por motivos de seguridad, es una información que solo tiene su círculo cercano, según informa EFE. Asimismo, decenas de venezolanos se han concentrado este miércoles en el centro de París para manifestar su apoyo al que consideran presidente legítimo de su país, el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, y a la sublevación que inició el martes. No es un golpe, es una sublevación, subrayó en declaraciones a F. Carlos García García, responsable del portal Resistencia Activa, Venezolanos en Francia, uno de los impulsores del acto, que se celebró en la Plaza de la República de la capital francesa. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha afirmado en una entrevista para Fox que no descarta una acción militar en Venezuela, es posible si la situación lo requiere, aunque ha matizado que Washington prefiere una transición pacífica, según informa Reuters. Cuba ha rechazado enérgicamente este miércoles las amenazas de Trump de embargo total a la isla, al tiempo que niega la supuesta injerencia de su país en Venezuela. El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, ha acusado en su cuenta de Twitter de mentiroso patológico al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, al que ha acusado de desinformar al presidente. No hay tropas de Cuba en Venezuela ni cubanos están participando en operaciones militares de seguridad. Solo personal médico en misión humanitaria. Según han informado fuentes de Moncloa, el opositor venezolano Leopoldo López no ha pedido asilo político en la embajada española en Caracas. Tan solo que lo dejaran entrar con su familia porque allí se sentían más seguros al ser España un miembro de la Unión Europea. Cientos de miles de cubanos se manifestaron este 1 de mayo mostrando su solidaridad a su aliado venezolano y contra la política del presidente Donald Trump, quien amenazó a la isla con un embargo total. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, asegura que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores les han reconocido en privado que efectivamente era un error reconocer a un presidente que no quiere convocar elecciones libres, informa EFE. Antes de participar en la manifestación del 1 de mayo en Madrid, Iglesias ha condenado rotundamente el golpe de Estado que, a su juicio, sucedió ayer en Venezuela, y ha considerado que lo que necesita ese país para superar su crisis política y su crisis económica son unas elecciones libres. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton asegura que el secretario de Estado Mike Pompeo tiene agendada una conversación con Rusia sobre Venezuela, informa Reuters. El líder del régimen de Venezuela Nicolás Maduro ha amanecido en Twitter con una felicitación para el 1 de mayo, la clase obrera tiene en mí un presidente que siempre defenderá sus derechos y reivindicaciones, haciendo frente al imperio y a sus lacayos que pretenden arrebatarnos nuestras conquistas, fracasarán, ha escrito, nosotros venceremos. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha pedido que triunfen el amor y la convivencia en Venezuela. El obispo de Madrid ha asegurado en un mensaje enviado a través de Twitter que el pueblo venezolano quiere vida y no muerte, convivencia y no descartes y ha dirigido sus oraciones al país latinoamericano, informa Europa Press. Que triunfe el amor apasionado de un pueblo que quiere vida y no muerte, convivencia y no descartes. Rezamos por Venezuela, subraya el cardenal Osoro. Venezuela busca este miércoles elevar la presión en las calles contra el presidente Nicolás Maduro, tras fracasar un alzamiento militar contra el mandatario que aumenta la posibilidad de que sea detenido. El presidente encargado Juan Guaidó había planteado la marcha del 1 de mayo como la más grande en la historia de Venezuela,
pero está por verse cómo responderán sus seguidores luego de la fallida sublevación del martes para deponer a Maduro, informa EFP.